Ahora, Escobar. Escobar. Nada. Escobar, buenas tardes. ¿Tengo retorno o no tengo retorno, Escobar? Negativa. Escobar, ¿ahora me escucha? Doc, creo que está hablando, pero no se le escucha completamente nada. Eh, ¿Me escucha con dificultad o qué pasa con el audio? Ahora sí se le escucha re bien. Ahora sí. Ya, re bien. Está bien, Bien, mejor ahora. bien, muy bien. No sé cómo se le dice, güey. Buenas tardes, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Para esta semana que viene, que es la última semana, vamos a completar eh, un primer sistema de rotación, acabando este tema en torno a la evaluación.
Y ya les he dicho, las notas que nos alcancen, podemos ser en dos rotaciones o tres, van a ser su nota práctica. Para esta semana que viene, está programada una actividad interesante. El día martes ya vamos a iniciar con esta actividad. Martes, miércoles y el viernes posiblemente la hagamos esta actividad. Es una actividad justamente que va a tener que ver con el trabajo o trabajos en grupo, pero en línea. Es una interesante modalidad que tiene Zoom. ¿Escobar, ya han trabajado en grupos de Zoom? No, no. No, nunca han trabajado. Ya, entonces vamos a trabajar nosotros el día martes, para lo cual, por favor, video y audio para el día martes, miércoles y viernes. Ténganlo, prevean video, audio, por si acaso, para hacer los subgrupos que vamos a hacer en Zoom. Bueno, es interesante la modalidad. Ya vamos a, eso ya les voy a tomar, para que no les tome bien desprevenidos, ¿no? Más o menos es la modalidad. De vías motoras, ¿qué vamos a hablar? Un primer concepto, entendiendo que toda la parte neuroanatómica para la parte motora va desde la área cerebral superior. ¿Cuál es la área cerebral superior? Nosotros hablamos de corteza motora. Desde este punto, nosotros vamos a ir describiendo características que la información va a salir de esta área, de esta corteza motora. Al salir, nosotros hablamos que va a seguir esta flechita en este sentido. ¿Bien? Entonces, recuerdan que la área somatosensitiva, la parte aferencial, seguía este sentido de la flecha. Esta era la información aferente. Sin embargo, ahora nos vamos a topar con la información eferencial. Por lo tanto, la primera neurona motora, ¿dónde se va a encontrar? Se encuentra en la corteza motora. Los repito y recalco. ¿Dónde se va a encontrar la primera neurona? En corteza motora. No se olviden que cuando hemos llevado la parte sensitiva, que hemos dicho dónde estaba la primera neurona. La primera neurona estaba en la parte periférica, en lo que se llaman los receptores. Muy bien, ahora estamos enmarcados en el concepto motor, en este capítulo 17 que González nos habla de vías motoras. Para hablar de vías motoras, no solamente tengo que entender que la área motora es solamente la corteza motora primaria. Recuerden que hemos hablado de la corteza o del área motora suplementaria, ¿recuerdan? Y la área premotora. Entonces, las tres áreas motoras que están justamente en la corteza, en el lóbulo frontal. Tenemos, descendemos la imagen, y tenemos la participación ¿de qué? De la sustancia negra del mesencéfalo. La sustancia negra, el núcleo rojo, el cerebelo, la oliva vulvar, y justamente, miren, la oliva vulvar, vamos a descender, aquí estamos en médula oblongada, y justamente las estructuras piramidales, recuerden que esto es la médula oblongada o también denominada bulbo raquídeo. Y justo esto que estoy pintando de color rojo, es denominado como pirámides, ya que esta vía motora se dirige desde corteza a varias partes del cuerpo. Nosotros la vamos a denominar cuando atraviesa las pirámides o porque atraviesa o va a ir a formar las pirámides de la médula oblongada, lo vamos a denominar vía piramidal. ¿Bien? Toda la información que está descendiendo y que va a ir a formar parte de la vía piramidal, así la denominamos, vía piramidal. Pero no es la única información motora. ¿Por qué? Porque cerebelo, acá lo voy a dibujar al cerebelo también va a aportar con información motora, ¿no?
saben que cerebelo mantiene el tono, el equilibrio y la coordinación. Entonces, cuando cerebelo, ganglios basales, van a participar en van a participar en la formación de la vía motora, no utilizaré o no le denominaré vía piramidal. Se va a denominar al contrario vía extrapiramidal. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos la vía extrapiramidal. Acá está usando cerebelo. Acá están núcleo rojo. Justo este fascículo o el haz se denomina córtico o neurona estrio-rúbrica, ¿no? Esta es la neurona estrio-rúbrica. Ahí está la neurona estrio-rúbrica. Bien, esta justamente la que está terminando en esto que es el núcleo rojo. Entonces, esta es parte de lo que vamos a denominar como vía extrapiramidal. Hemos descrito en el segundo capítulo de médula espinal un concepto importante. Hemos dicho el 80% de la información motora va a través de la vía piramidal, ¿no? Entonces, eso a conocimiento. El 80% de la información motora va a través de esta vía, del haz córtico-espinal. Ahí está la denominación del haz córtico-espinal. Y utiliza propiamente a este concepto, a la vía piramidal. Muy bien, para destacar la vía piramidal, estábamos mencionando y hemos aumentado la imagen y entender dónde empieza la primera neurona. Hay varios términos clínicos que se acuñan para la referencia de mencionar dónde está el daño. Justamente en la anterior clase hablábamos con Tania, ¿no? Tania era la que me preguntaba, cuando un paciente que no sentía no tenía sensibilidad, ¿dónde está el daño? El daño estará o en los receptores, o en la segunda neurona, o a nivel de la tercera neurona, o en la corteza. Lo mismo, acá para analizar la vía motora, o el daño está en la corteza, una hemorragia, un sangrado, una lesión en la corteza, o está en la carretera. Y dicha carretera analizada desde la corteza es esto, la primera neurona, que está formando el haz córtico espinal. Entonces, el origen de la vía piramidal propiamente dicha se va a encontrar en las áreas 4, que no se olviden que es el área 4 o de Brodmann, motora primaria, 6, premotora, o en el área suplementaria, ¿no? Carla Martínez Sánchez. Buenas tardes, doctor. Buenas. Pregunta, cuando, por ejemplo, pasa la embolia, igual sería Sí. por lo mismo. Ya. ¿Qué va a pasar con la embolia? Y justo miren los temas y el caso clínico que les tengo para esto es muy interesante. Voy a un ratito. Está relacionado, me estoy saltando al otro tema, que es irrigación nada más, para hacer entender eso que nos interesa, eso que es lo más frecuente. ¿Qué va a pasar con las embolias? ¿Qué pasa? Primero, yo tengo que entender un circuito de irrigación. Todo esto vamos a aprender en breve. Y esta es la imagen. Miren lo que pasa. Acá está, esta es una rama, se llama la cerebral anterior. Mire, Carla Martínez Sánchez, a la cerebral anterior. La cerebral anterior va a dar ramas. Las ramas pequeñas, ya saben ustedes, no tienen nombre propio. Como se está dirigiendo a la corteza, se acuña para todas estas el rama de arterias corticales. Las ramitas corticales que se dirigen a la corteza cerebral son cada vez más y más pequeñas. Se designa un pequeño ramito para una circunvolución. Imagínese, Carla Martínez, que justo sea esta arteria la que se obstruya.
¿no? Si nosotros hablamos de una arteria, la obstrucción puede ser grasa, por eso estoy pintando de color amarillo. A esto se lo llama émbolo graso. ¿Quiénes pueden tener un émbolo graso? Recuerden que la médula ósea tiene pulpa roja y pulpa amarilla. La pulpa amarilla es grasa. Entonces, cuando hay una fractura, después de una fractura, lo que me preocupa como médico es que a ese individuo un pedacito de grasa se haya escapado, producto de la fractura, al torrente circulatorio. Se le ha escapado, el paciente muere por embolia. Y por eso les decía, ¿no? El 70% de casos de negligencia no son negligencia, son cosas que las personas quieren hallar culpables. Lastimosamente, entre eso, las personas no hacemos mea culpa en general para reconocer defectos, para ver si hemos fallado, para ver, no, y peor todavía, muchos médicos, hacer mea culpa para un médico también es, entonces hay que aprender a reconocer errores, y si fallamos, corrijamos, pues corrijamos, así para ser mejores. Entonces ahí está el émbolo graso, Carla Martínez, puede obstruir. Luego otro se llama el émbolo sanguíneo o el coágulo sanguíneo. ¿Cómo se forma? Hay distintas maneras de formar. Cuando las personas están mal del corazón, por ejemplo, el corazón no puede detenerse. Prohibido detenerse es para el corazón. Tiene que estar a una frecuencia cardíaca de manera constante. Tiene que dar la aurícula derecha, pasarle al ventrículo derecho al pulmón, volver la sangre a la aurícula izquierda, volver al ventrículo izquierdo. Entonces, hay patologías que se llaman arritmias. Y el corazón, en cuenta de tener un latido sincrónico, que esto deberían aprender, se llama el QRS, y luego la onda P, otra vez QRS, de manera continua, a una distancia constante. Esta distancia tendría que ser constante. Pero algunas personas, ¿qué pasa? Hay esto, taquicardia. O hay esto, miren, hay un latido y luego a la otra distancia está el otro latido. Hay un latido y a la otra distancia el otro latido. Bradicardia, por ejemplo. Los pacientes que tienen Chagas, por ejemplo, desarrollan bradicardias. El trypanosoma cruzi va y afecta al nódulo sinusal. Entonces ahí está el concepto de bradicardias. ¿Qué va a pasar? Cuando el corazón se detiene, esos periodos de segundo, lo que hace es formar coágulos dentro de las paredes del corazón, dentro del atrio, dentro del ventrículo. Esa es la explicación fisiopatológica. ¿Dónde van a ir dichos coágulos? Van a ir a los vasos más pequeños. Y si estoy entendiendo esta clase, dada un domingo 22 de noviembre, a horas 2 de la tarde, un domingo me hace pasar justo, Caetano estaba plumeando, no estaba bebiendo, dice, ni modo, pues así es la vida del médico. Ya se van a dar cuenta que cumpleaños, que navidades, año nuevos. La vida se trata justamente de que en algunas circunstancias se pasen esas. No toda la vida, todas las navidades de toda su vida se van a perder. Una Navidad, un año nuevo, que no pasen con su familia. Esa es nuestra dinámica, esa es nuestra vida. Entonces, y ya les he dicho, cuando van de fiesta, vayan a una fiestita, solo llévense sus apuntes y lean ahí, ¿no? Ahí van a leer, perfecto, con la bailada más, listo. Entonces se obstruye, Carla Martínez, y depende dónde se obstruya, vamos a tener las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones? Hemos hablado de afasia de Wernicke, de afasia de Broca. De afasia de Broca no va a poder hablar. Yo quiero, ¿no? Entonces, ahí están, hay afasias de Wernicke, afasias de Broca, donde al paciente no se les entiende lo que hablan, no hay correlación en lo que hablan. Si va a tener ahora, volviendo ahora sí a la parte motora, esta es la parte vascular justamente para que se entiendan los vasos pequeños. Si volvemos al concepto de la vía motora, en esto de las vías motoras, me interesa, uno, miren dónde está la carretera, Carla Martínez. ¿Qué se llama justo este pedacito? Justo este pedacito.
Esto que estoy pintando de amarillo, Carla Martínez. No se ve, doctor. ¿No se ve lo que estoy pintando de amarillo? Ah, Estoy ya, en ahorita Tarija, mira. pues ya va a llegar, ya va a llegar. Uno es el brazo anterior, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Cápsula interna. La Eso cápsula. es el concepto importante. Justo tengo que entender eso, Carla Martínez. Cuando vea una resonancia o una tomografía, si usted ve una área de sangrado, ¿y cómo la va a ver? En la tomografía se ve áreas más oscuras. Han visto, ya les he mostrado unas tomografías. ¿Dónde está la hemorragia? Es más oscuro. Imagínense una hemorragia en este punto, Carla Martínez. ¿Dónde está pasando la vía motora propiamente dicha, la haz corticoespinal? ¿Cómo va a estar el movimiento del individuo? ¿Cómo cree? Mm, yo creo que va a estar como tipo paralizado, algo así. Excelente, Galardín. Se va a paralizar. No va a haber movimiento. ¿Por qué? Porque el área destinada, pues es la carretera. Es como cuando bloquean de acá a Santa Cruz, por ejemplo. No podemos llegar a Santa Cruz. Entonces, lo mismo, la información, la idea del movimiento va a estar. Pero no va a poder porque aquí hay trancadera, justo el área se ha lesionado. Hay obstruida la cápsula interna. Entonces, el circuito de la vía piramidal propiamente dicha, en el trayecto de la primera neurona, que empieza en la área 4 y 6 de Brodmann, desde su origen cortical, los axones van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? ¿Recuerdan? Van a utilizar esto que es el brazo posterior, están pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y se van a dirigir justamente a la porción inferior, hasta la médula oblongada. ¿En qué? En este sentido. Van hasta la médula oblongada y en la médula oblongada, ¿qué hacen? Recuerden que hay algo que se llama decusación motora. Recuerdan que había X incluso en la parte de la médula oblongada. Entonces, las fibras motoras, un 80% van a venir al lado contralateral, ¿no? Y esto se va a llamar haz corticoespinal cruzado. Justo por eso se lo llama cruzado, porque va al otro lado. Y un poco porcentaje de las fibras va a continuar en el mismo lado. Si continúa en el mismo lado, lo voy a denominar haz piramidal directo. Muy bien. La información motora va a salir a diferentes niveles. Si hablamos para la cara, por ejemplo, va a salir desde el puente, va a salir desde la porción mesencefálica. En el puente, ¿qué hay? En el puente no se olviden que existe el trigémino. Y el trigémino tiene uno de sus fascículos son motores. ¿Cuál? El nervio mandibular. El oftálmico y el maxilar son exclusivamente sensitivos. Ya que ustedes saben esto, el mandibular, el nervio mandibular, ¿a qué músculos inerva? Por un puntito. ¿Quién levanta la mano? El trigémino, nervio mandibular, ¿a qué músculos da la inervación? Carla Martínez Sánchez, muy bien. Al macetero, Muy bien. también al bucinador. No, el Ah, bucinador, no, el facial para el bucinador, Carla Martínez. oh. Ya está el macetero. Medio punto. Cristel Antelo, otro. El temporal también, Doc. Ya, el temporal, ¿qué más? Hay uno que se llamaba eh, pterigoideo, creo que era. Ya, ¿cuántos pterigoideos tiene? Ay, no me acuerdo. No se acuerda, ¿cómo no se va a acordar? A ver quién se va a Es acordar. que me Esli confundí, Laura, medio punto. Cristel, medio Ya. punto. Ya igual que Carla. Esli Laura. El pterigoideo medial y lateral. Eso, el pterigoideo medial y lateral. Y así hablamos cómo la vía motora, el haz corticoespinal, a través de un par craneal que es el trigémino, va y se dirige a los músculos masticadores. Todos los que acaban de hablar son músculos masticadores.
Entonces, cuando hablen de la neuralgia del trigémino, por eso al paciente se le pregunta, ¿le duele al mascar? Sí, me duele. Entonces, puede ser el trigémino, el involucrado en la masticación. Me baja su manito, Eslila. Entonces, ustedes van a tener ese concepto. Para eso estudian anatomía, para resolver problemas. Si ahora se les está quedando, como algunos de ustedes ya los conceptos anatómicos, mucho más fáciles se les va a hacer posteriormente. ¿Por qué? Porque fisiológicamente los circuitos, el sistema límbico funciona así. Si ustedes van y lo entrenan, ese encéfalo va a estar ideal a full para la residencia, para postular al examen de especialidad. Pero si no, ¿cómo va a estar? Bien, entonces acá tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales van a ir en relación a la región que se quiera ir. Por ejemplo, a cuello, los nervios cervicales. El haz córtico-espinal a través de los nervios cervicales va a ir a cuello. A través de los tóraco-abdominales va a ir a tórax y a la porción abdominal. A través de los plexos lumbares y el plexo braquial va a ir hacia los brazos y va a ir hacia las extremidades inferiores. Nosotros hemos hablado de la primera neurona hasta el momento de llegar hasta el asta posterior, hasta el asta anterior en este caso. Utiliza la carretera, y no se olviden que el haz corticoespinal tenemos el cruzado y tenemos el directo. El directo va a usar generalmente la parte anterior y el cordón anterior, y el cruzado está usando el cordón lateral. Siguen usando esa carretera hasta llegar a su destino. ¿Cuál es su destino? Llegar pues hasta el asta anterior. Llegan hasta el asta anterior, hacen sinapsis con segunda neurona, y segunda neurona propiamente es la encargada de la distribución corporal. Entonces, si nosotros hablamos de este concepto, ¿qué rescatamos? Rescatamos obviamente que el haz corticoespinal, un 80, incluso hasta el 90%, dice González también, cruza la línea media y se vuelve en el haz corticoespinal lateral o cruzado. Y un 10 al 20% constituye el haz corticoespinal anterior o directo. ¿Bien? Entonces, eso para la descripción. Hay estas neuronas que estamos hablando en relación a la primera neurona, a la segunda neurona, son células mielinizadas en un 65%. 65% representan neuronas mielinizadas. Estas mielinizadas ayudan a transportar la información motora más rápido, a una velocidad mayor de que cuando no está mielinizada. Muy bien. ¿Qué características más para la vía piramidal? Si nosotros hablamos de la lesión justamente, que a su momento ya se adelantaba Carla Martínez Sánchez, la lesión de la vía piramidal puede estar en la corteza, puede estar en la primera neurona o puede estar en este concepto de la segunda neurona. En la segunda neurona, por un trauma medular, por un daño a nivel de la médula espinal. En la primera neurona, en la vía del haz corticoespinal, ya sea médula oblongada, ya sea puente, ya sea mesencéfalo, o ya sea la cápsula interna que estamos acabando de hablar. ¿Por qué? Por esos conceptos justamente, trombosis, hemorragias, ¿no? No solamente puede venir un sangrado. Esas arterias que les acabo de mostrar, las arterias corticales, no solamente se pueden obstruir, detener por un coágulo. Muchas veces el aumento de la presión arterial en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ustedes ya sabrán que la presión arterial se mide en dos valores. Un primer valor que se lo llama el valor sistólico y un segundo valor que es el diastólico. Lo normal es 120/80. Bien, esta es la presión normal. Imaginen personas que llegan a tener 200 milímetros de mercurio. 200 milímetros de mercurio. Hacen crisis hipertensivas. O igual que los diabéticos, llegan a tener 150 milímetros de mercurio de manera constante. Entonces, ¿qué va a pasar?
lamentablemente a los que tienen hipertensión les tendremos que dar la noticia más fatídica. No puede consumir vino. Imagínense, no, yo me muero. Esas noticias. Imagínense que les digan no pueden consumir. No, la noticia catastrófica. Entonces, ahí está que esos valores, ¿qué van a hacer? Van a hacer que esos vasitos revienten. Y si revientan, hemorragia, sangrado. ¿Bien? Carla Martínez Sánchez. Doctor, ¿esto igual puede causar paraplegia y hemiplegia o no? Obviamente, obviamente. Estos, de acuerdo donde sea la hemorragia o la trombosis, porque nosotros estamos entendiendo que solo a nivel encefálico hay acaso irrigación. La médula espinal también tiene irrigación. Si nos vamos a recordando este concepto, entonces acá nosotros tenemos irrigación. Entonces, en irrigación, no, irrigación. A ver, vamos a dejar esto. Perdón, irrigación. 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 Irrigación, aquí está. Entonces, no solo a nivel encefálico tenemos esas arterias, todas estas ramas. Miren, tenemos también esa misma irrigación a nivel de la médula espinal. Y a nivel de la médula espinal también tenemos que pueden formarse trombos, que puede haber hemorragia, ¿no? Entonces, y producir estos cuadros de hemiplegia, paraplegia, cuadriplegia, ¿no? Entonces, ahí la característica de esta manifestación. Bien, en breve vamos a acabar esto y les voy a mostrar lo que es el signo de Babinski. Cuando existe parálisis de la extremidad inferior o parálisis facial, en la hemiplegia justamente capsular puede haber el signo de Babinski. Y el signo de Babinski consiste en dorsiflexión del dedo gordo y separación en abanico, ¿no? Esa separación en abanico de los dedos del pie, cada uno de los dedos, yo le estimulo como si le estuviera haciendo cosquillas. Bien, agarro un lapicero, un martillo de reflejos y justamente la porción de la planta del pie, la porción de la planta del pie, estimulo esta área de la planta del pie y voy a generar este signo de Babinski. La dorsiflexión del dedo gordo, el dedo gordo va en este otro sentido, yo estoy estimulando la planta del pie. Bien, en una sola pasada, como el bisturí. Agarro el lapicero, el martillo de reflejos y trato de generar esa estimulación cutáneo plantar. Bien, ¿para qué? Para aquellos pacientes que tienen dificultad motora o tienen una lesión motora, entonces nosotros podemos analizar justamente dicha lesión. Tenemos otras vías más que van a estar juntamente con la córtico espinal. Acá vamos a ir analizando las otras vías. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta acá alguna pregunta más? Mientras voy buscando otra vez. ¿En qué está vía? Vía motora. ¿Nadie tiene dudas? Muy bien. Acá nosotros, González nos ofrece la masa encefálica donde nos muestra el haz córtico-espinal. Y todas estas radiaciones de color rojo, que están atravesando la cápsula interna, es mi haz córtico-espinal. Porque todo esto de color azul, que estoy manejando en círculo, es propiamente mi cápsula interna. ¿Bien? Entonces, ahí está mi haz córtico-espinal, pasando a la parte posterior. Esto que estoy marcando de azul representará el brazo posterior de la cápsula interna. Y más hacia abajo, de color amarillo, estaré graficando al núcleo lenticular, al núcleo motor, ¿no? Bien, y miren acá, interesante esta pieza, ¿por qué? Porque aquí tenemos estas vías, este es el haz córtico-espinal separado, disgregado a nivel del puente. Va a dirigirse justamente a la médula oblongata y va a producir lo que se conoce como el entrecruzamiento motor.
Acá podemos mostrar otra de las vías. Esto es propiamente un esquema de la vía extrapiramidal principal. Así como hemos mostrado un circuito motor piramidal, vamos a mostrar lo que representa vías motoras extrapiramidales. Estas interconexiones que tienen que ver con el núcleo caudado, o con la parte de los ganglios basales. Si nosotros analizamos esta vía, miren, está empezando obviamente en corteza, toda información motora empieza en corteza, ahí está corteza motora, y se dirige a esto que representa el núcleo caudado, ¿no? Esta partecita, justamente, esto que estoy pintando de rojo, es mi núcleo caudado. ¿No? Muy bien, esta integración de circuito a través de los ganglios basales va a representar esta estructura neuroanatómica conocido como circuito extrapiramidal. Está participando el núcleo caudado, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico, ¿bien? Entonces, esta vía extrapiramidal principal va a dirigirse al núcleo caudado, va a continuarse con el segmento, miren cómo núcleo caudado va hacia el núcleo lenticular. Esta es la sinapsis entre núcleo caudado y núcleo lenticular. Y de núcleo lenticular, la información va a llevarla hasta lo que representa sustancia negra. No se olviden que esto es sustancia negra. Ahí está sustancia negra en el mesencéfalo. Y también va a terminar en esto que representa el núcleo rojo. Bien, esto es el núcleo rojo. Cada una a través de las diferentes vías que se manifiestan. Esto que es la vía extrapiramidal, nosotros la hemos conocido en los circuitos que van a ir, por ejemplo, desde el núcleo lenticular hasta la sustancia negra, se llama el haz lenticular nigris. Esta es la vía lenticular nigris, se llama esto que estoy pintando de rojo, porque va desde el núcleo lenticular propiamente, desde esto que es putamen, y está terminando en sustancia negra. Esta vía de motilidad lo que va a hacer es regular algunas características motoras, como el tono muscular, por ejemplo, ¿no? El tono muscular va a través de esta vía, la vía extrapiramidal. Va los movimientos voluntarios e involuntarios, las expresiones de la cara, el hablar, el caminar, por ejemplo, que tienen particularidades en cada persona. Algunas personas, como mi esposa, por ejemplo, se nota cómo camino, cuántos pasos doy a la esquina, cuántos pasos no doy a la esquina. Sabe cómo camino, si camino chueco, incluso hasta al hablar me controla. Las expresiones de la cara, qué expresiones hay en la cara propiamente. Si estoy enojado, estoy triste, estoy alegre. Son particularidades. No se puede enojar igual Carla Martínez Sánchez que yo, o Escobar, o Esli, Laura, ¿no? O Cristel, entonces, o Condori, ¿no? Entonces, ahí las características de cada persona en su carácter especial propio que los hace únicos, va a través de la vía extrapiramidal. Si bien representa un 20-10%, esa ejecución lo hace con patrones. Y esos patrones se dan en muchas otras características. Por ejemplo, no es lo mismo verle jugar a Messi que verlo jugar a Neymar o a Cristiano Ronaldo. Cada uno tiene particularidades, ¿no? Entonces, cada uno es un